buen momento para comenzar. Somos 55, así que el resto se puede ir ingresando. Primero quería darle la bienvenida a todos. Y gracias por registrarte, gracias por participar en estas charlas que estamos brindando en la ADG. Son los primeros eventos que hemos organizado y va a ser ya el último evento de este año, muy complejo por cierto, pero también bastante desafiante, y bueno, arrancando con esta nueva asociación que esperemos que siga creciendo como venimos hasta ahora. La verdad estamos muy contentos, ya hemos superado los 100 asociados en menos de 2 meses, un mes y medio, lo cual no es poco. Sergio, sí. te escucha un poco mal, Sí. un poco cortado y hay varios comentarios. Creo que debe ser el ventilador de tu compu. Pero bueno, básicamente Sergio está contando que hemos logrado hacer 3 capacitaciones antes de que se acabe el año y a poco menos de mes y medio de haber arrancado, y tenemos la expectativa de que haya al menos una capacitación por mes en 2021. La primera va a ser cerca del 20 de enero. Así que, bueno, vamos a presentar a Emanuel Longo, una persona que ha tenido bastante que ver con el inicio también de nuestra asociación. Por ahí, Sergio, si querés contar un poco su currículum, su parte de su experiencia. Yo no sé si corto y puedo ingresar de vuelta a la reunión, creo que sí. Sí, voy a probar eso y voy a entrar desde la Mac mejor. Dale. Un segundito. Mientras esperamos un segundito, que falta gente que se ha anotado y todavía no ha entrado. Habitualmente, bueno, hay un horario, pero siempre hay una pequeña espera. Bueno, ya que estamos estirando y en esto de contar un poco lo que estamos haciendo, la primera capacitación de 2021 va a tener que ver con pintura digital. Después vamos a hablar de emprendedurismo en el diseño. Vamos a hablar de marca personal, identidad corporativa, de naming. Va a haber un taller de diseño editorial.
al señor Emanuel Longo. Nos conocemos hace varios años. Tuve el grato placer de que haya sido alumno mío y que lo haya dirigido en su trabajo final, pero eso es nada más que una circunstancia de la vida, porque tenemos casi la misma edad, si no es la misma edad, y es un profesional destacado desde hace varios años. Así que bienvenido, y bueno, un pequeño resumen de su currículum. Emanuel es diseñador en comunicación visual, es licenciado en diseño, posttitulado en multimedia, marketing y data mining. Tiene amplia experiencia nacional e internacional en outsourcing, video, edición, animación, diseño publicitario, comunicación institucional, diseño interactivo y multimediático. Brinda servicios de comunicación a diversas empresas como Latam Ways, Women in Localization, Dynamic Language, Tersuave, Iraq Biogen, The Foundation for International Service, Coca-Cola Company, Universidad Católica de Córdoba, Instituto Federal de Gobierno Luminotecnia, Argentina, Grupo Rogio, Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la provincia de Córdoba, Tarjeta Naranja, entre otras. Es docente con más de 15 años de experiencia del Centro Kandinsky. Y antes de darle el pie a Emanuel, también quisiera agradecer al diseñador en comunicación visual Pablo Marchesi, que espero que esté, que es el coordinador general del Centro Kandinsky. Así que bueno, bienvenido Emanuel, bienvenidos todos, y bueno, vamos a disfrutar un rato entonces. Gracias, Sergio. No sé si me escuchan bien, porque recién había un par de problemitas con el audio. Perfecto. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar. Qué presentación, fue como demasiado en realidad. Y yo en realidad vengo a contarles algo como mucho más chiquitito, como mucho más específico en realidad, que tiene que ver con el tema de las redes sociales pensadas o vistas desde el punto de vista de los diseñadores en realidad. Si nos sirven, si no nos sirven, para qué nos pueden servir, cómo podemos hacer para que las redes sociales nos sirvan, cómo podemos hacer para que de repente podamos sacar provecho en realidad de esas redes sociales, y cómo podemos hacer si no es para provecho propio, cómo podemos hacer de repente para poder sacar provecho vía redes sociales para un cliente en particular o para lo que realmente tengamos ganas de hacer, o valga la palabra de explotar las redes sociales. La idea es ver cómo podemos hacer para que las redes sociales trabajen para nosotros. Ese sería como el objetivo fundamental y principal. Yo les voy a presentar ahora un pequeñísimo archivo en realidad, que es mucho más lindo que estar viéndome la cara a mí, pero vamos a ir y venir en todo caso, porque la idea es que nosotros podamos entender un poco de qué se trata todo esto, ¿sí? Y la idea es que esto lo hagamos así como muy por encima, pero simplemente como para que nosotros entendamos y todos tengamos como la misma base o el mismo cimiento para empezar a charlar después sobre las cuestiones específicas. Una de las cuestiones que nosotros tenemos que entender es que las redes sociales son personas que están conectadas entre sí mediante algún tipo de filtro. Puede ser un filtro, somos familia, somos amigos, estamos vinculados laboralmente, tenemos algún tipo de filtro en realidad. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que nos vinculamos laboralmente o profesionalmente, podemos hablar de LinkedIn. Si hablamos de nos queremos vincular más de lo que es el punto de vista amistades, entre comillas, podemos hablar más, por ejemplo, de lo que es Facebook o de lo que puede llegar a ser Instagram, pero al mismo tiempo las redes sociales no son compartimentos estancos, sino que tienen como zonas grises. Entonces de repente nos podemos encontrar con que la gente utiliza Facebook para eventos profesionales, pero también lo usa para contactos familiares, y viceversa también el tema de lo que puede llegar a ser, por ejemplo, Instagram o Twitter o LinkedIn o lo que sea. Los objetivos de las redes son específicos, ¿sí? Pero más allá de los objetivos que tengan las redes de por sí, todas las redes están basadas en una teoría en particular que se llama los 6 grados de separación.
Esos 6 grados de separación son estudios de guerra. En esas universidades, como los ingleses están con muchísimo tiempo entre manos, pero mucho tiempo entre manos, se dedican a investigar estas cuestiones y ellos llegaron a la conclusión, haciendo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, que dadas 2 personas, cualquiera sean esas personas en el mundo, hay 6 personas que las dividen entre sí. Esto quiere decir, para darle vuelta a esta definición y mirarlos de otro lado, quiere decir que si yo quiero conocer a Nicole Kidman, yo lo único que tengo que hacer es conseguir esas 6 personas intermedias entre Nicole Kidman y yo, ¿sí? Todavía las estoy buscando, en algún momento las voy a encontrar. Pero esa es la teoría de los 6 grados de separación, en realidad. Entonces, independientemente si estamos trabajando con Facebook, con Twitter, con LinkedIn o con la red social que sea, nosotros estamos hablando de este principio en alguna instancia. Las redes lo que nos permiten hacer es un montón de cosas. Nos permiten unir amistades, podemos publicar comentarios, podemos participar de actividades, pero hay 2 elementos fundamentales que nos permiten hacer las redes, independientemente de cuál sea la red, que es lo que a nosotros nos va a interesar. Como diseñadores vamos a hacer hincapié en estos 2 ejes fundamentales. Uno de estos ejes es generar contenido. La generación de contenido dentro de lo que es el marketing digital es lo que nosotros conocemos como el inbound marketing. ¿Qué es esto de genero contenido? Simplemente no te pide página como para que esto se entienda un poquito desde la diferencia. El marketing tradicional lo que hacía o lo que hace en su mayor parte es trabajar mucho en lo que se llama a llamada fría o a puerta fría. Agarro el teléfono y llamo a alguien que no tiene idea de quién soy, no tiene idea de qué hago, no tiene idea de qué tengo para ofrecer y le ofrezco el producto y le ofrezco el servicio. De 1000 llamadas que hago, capaz que 10 agarren viaje con lo que yo les estoy ofertando. En el marketing digital, a través de las redes y de la configuración de las redes, nosotros lo que tenemos es lo que se llama el marketing de contenidos o el inbound marketing, que el esquema es al revés. Yo brindo contenido, ¿sí? Y después vamos a ver qué es esto de brindar contenido, de qué hablamos cuando hablamos de brindar contenido. Pero básicamente lo que hacemos es brindo contenido y la gente llega a mí por el contenido que yo tengo para ofertarles, ¿sí? Contenido en el sentido más amplio, ¿estamos de acuerdo? Porque el contenido, después vamos a ver un poquito más adelante, de que hay una trampa en ese contenido en particular. Lo segundo que nosotros podemos hacer desde las redes es generar lo que nosotros llamamos un tráfico. ¿Qué es el tráfico? Es que la gente vaya a alguna plataforma en particular. El tráfico fundamental que nosotros intentamos generar desde las redes es que la gente llegue a nuestra red, a nuestro perfil, no importa la red que sea, y si nosotros podemos, que salgan de esa plataforma, que salgan de Instagram, que salgan de Facebook y se vayan o se dirijan a nuestro sitio web. Ese es el tráfico al cual nosotros estaríamos aspirando en realidad, que la gente llegue a nuestro sitio web. En el caso de los diseñadores, podría ser tranquilamente que salgan de ahí y lleguen de repente a nuestro portfolio, ¿sí? A pesar de que vamos a utilizar las redes como si fuese un portfolio profesional, ¿sí? Entonces el tráfico, si nosotros ya utilizamos las redes como portfolio profesional, el tráfico que vamos a generar es la generación de leads o la generación de contactos. Es decir, queremos que el potencial cliente nos contacte a través de las redes para contratarnos en nuestro trabajo profesional. Sea la especialidad que sea, digo, me dedico a branding, me dedico más al diseño publicitario, me dedico de repente al diseño de logotipos, al diseño editorial, no importa cuál sea la especialidad de diseño, lo que nosotros estamos aspirando es que la red, nuestro perfil dentro de la red, sea en primera instancia un elemento generador de tráfico. Y ese tráfico para nosotros se va a traducir en la generación de contactos, que la gente nos contacte a nosotros a través de las redes sociales, ¿sí? Ahora bien, tenemos un montón de redes. Lo que nosotros tenemos que empezar a entender es que cada una de las redes
tiene un perfil en particular para el cual fue pensada, ¿sí? Tenemos Facebook, tenemos, por ejemplo, Twitter, tenemos LinkedIn, tenemos YouTube, tenemos Pinterest, no sé si conocen esa red, en realidad es una red que empezó como muy fuerte y después se fue como frenando en el crecimiento. Tenemos Instagram, tenemos la última que se sumó ahora, por ejemplo, es TikTok, que nadie la entiende. Todo el mundo se divierte en realidad, pero nadie la entiende. Ahora bien, tenemos tanta cantidad de redes y cada una de las redes fue pensada para un objetivo en particular. Una de las primeras cosas que nosotros entender como profesionales es que lo que no podemos hacer es estar en todas las redes. Emma, ¿pero te parece a vos que no podemos estar en todas las redes? Mira, el concepto básicamente es este. Cada una de las redes tiene un objetivo en particular y cada una de las redes junta o recopila diferentes públicos objetivos. Es decir, los públicos objetivos que están en TikTok no son los mismos que están en Facebook y no son los mismos que están en Instagram y no son los mismos que están en LinkedIn. Puede haber un grupo que esté migrando de una red a otra. Podemos tener contactos en común, digamos. Se salió la presentación, me dicen, Satanás. A ver. Me acaban de avisar que se salió la presentación. La vuelvo a compartir por las dudas, ¿sí? Vamos a poner acá. Emma, te molesto un segundito. Decime, Sergio. No sé si alguien está grabando, por favor, si está grabando la charla, no debería porque por cuestión de copyright. Nosotros igualmente vamos a estar grabando la charla y la vamos a estar subiendo al canal de YouTube. Solamente por eso. Buenísimo. Gracias, Sergio. Ahí no sé si se alcanza a ver la presentación de vuelta. En realidad deberían estar viendo los iconitos de las redes sociales, ¿sí? Bien. Sí. Entonces, el tema era, che, ¿por qué no deberíamos estar en todas las redes? Bueno, básicamente porque cada red tiene un público objetivo diferente en realidad, ¿sí? Y al mismo tiempo, como cada red tiene un público objetivo diferente, cada red tiene un lenguaje diferente, tiene un tono diferente, tiene un público diferente. Entonces, se nos va a hacer muy cuesta arriba a nosotros poder generar contenido de calidad para cada una de las redes, teniendo que decir lo mismo en Facebook, lo mismo pero cambiado a nivel tono, a nivel vocabulario en LinkedIn, y lo mismo pero cambiado a nivel tono y a nivel vocabulario en Instagram. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos hacer es intentar detectar en dónde estaría nuestro público objetivo, ¿sí? Yo acá les traje simplemente un par de números como para que nosotros simplemente entendamos la magnitud a donde nos estamos intentando insertar desde lo profesional en realidad, ¿sí? Por ejemplo, Facebook tiene más de 2.271 millones de usuarios activos, ¿sí? Acá voy a hacer una nota a pie de página en realidad. Cuando nosotros en multimedia hablamos de usuarios activos, estamos hablando de usuarios que se conectaron a la red en los últimos 30 días, ¿sí? No son usuarios que abrieron una cuenta hace 10 años y nunca más ingresaron, sino que estamos hablando de que tiene más de 2.271 usuarios activos, quiere decir que tiene más de 2.271 millones de usuarios que se conectaron en los últimos 30 días, ¿sí? Twitter, por ejemplo, tiene más de 340 millones, ¿sí? TikTok, que es medio como la estrellita que apareció en estos tiempos de pandemia, tiene más de 1.500 millones de usuarios activos, ¿sí? YouTube, por ejemplo, tiene más de 2.000 millones de usuarios activos. LinkedIn tiene más de 660.000 millones de usuarios activos. E Instagram tiene más de 1.000 millones de usuarios activos. O sea, estamos hablando de mucha cantidad de usuarios en realidad. Obviamente esto es a nivel global, ¿estamos de acuerdo? No es algo que estamos diciendo a nivel únicamente Córdoba, a nivel únicamente Latinoamérica, sino que esto es a nivel global, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto sería importante? Bien, básicamente por lo siguiente. Nosotros, como profesionales del diseño, podemos exportar nuestros servicios sin ningún tipo de inconvenientes. Básicamente lo que podemos hacer, podemos trabajar para el exterior sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces,
ya nuestro mercado laboral. Claudia dice que se fue la presentación. Sí, Clau, se fue, ya la saqué, ya la pongo de vuelta. Dame un segundo que ahí lo pongo de vuelta. Básicamente lo que nosotros tenemos que entender que nuestro mercado, por ejemplo, dejó de ser en realidad este 1.000.000 de habitantes que pueden estar viviendo en la ciudad de Córdoba o estos 44 millones de habitantes que pueden estar viviendo en la República Argentina, sino que estamos hablando de esa cantidad de miles de millones de usuarios a nivel global, ¿sí? Digamos, se amplía el espectro de posibilidades sobre las cuales nosotros podemos entrar a operar con lo que es la prestación de servicios a nivel diseño, ¿sí? Entonces, estos números simplemente son como para que empecemos a entender que nos empezamos a enfrentar a algo que es muy, pero muy grande. Esto es simplemente como una especie de cuadrito comparativo como para que veamos en realidad los usos a nivel global de Facebook, de YouTube, de TikTok, de Instagram, de LinkedIn y de Twitter. Y acá vamos a hacer una aclaración que es la que salta siempre cada vez que yo muestro cuadros comparativos de este tipo, que me dicen, Facebook no se usa más. Y no es que no se use más en realidad. Facebook se sigue usando. De hecho, Facebook sigue siendo la reina de las redes sociales a nivel global en realidad. Ahora, también hay algo que es cierto. Muchos usuarios de Facebook migraron automáticamente hacia otras redes sociales. Y la característica fundamental de todo esto, el por qué migran, es por lo siguiente. Si nosotros nos ponemos a analizar un poquito cómo trabajan las redes sociales, nos vamos a encontrar que hoy en día Facebook concentra en su mayoría personas de más de 35 años, ¿sí? Mientras que las otras redes empiezan a trabajar, además Facebook es el dueño de varias redes sociales, exactamente, ¿sí? Pero también lo que pasó fue lo siguiente, cuando la persona que hoy es menor de 35 está en Instagram, por ejemplo, ese usuario que está en Instagram y se fue de Facebook cuando entró a Facebook, entró la tía y dijo, ¡ay, qué divino mi sobrino, ese es el que yo quiero! Y cuando ya la tía, la abuela, los padres y los primos mayores empezaron a opinar y empezaron a interactuar con mis redes sociales, ese usuario automáticamente lo que hace es migra a otra red social en donde esté un poquito más aislado. Entonces, si nosotros nos empezamos a fijar, tenemos Facebook que concentra mucha cantidad de usuarios, pero esa cantidad de usuarios tiene un rango etario más bien alto, vamos a decir arriba de 35, ¿sí? Después, por ejemplo, hacia abajo nos empiezan a seguir las personas que tenemos de 35 a 25 aproximadamente, que son los que están en Instagram. Y después migraron desde Instagram hacia TikTok, es decir, de 17, un poquito más, a 25 aproximadamente, la gente que salió de Instagram, entre comillas, salió expulsada de Instagram porque cayó en Instagram la tía, la abuela, la mamá, el papá, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es un poquito como para que nosotros empecemos a reforzar esta idea de que por cada una de las redes sociales nosotros tenemos un público objetivo diferente. Y como tenemos un público objetivo diferente, tenemos que hablarle de manera diferente. No le podemos hablar de la misma forma al usuario que tiene 19 años y que está en TikTok que al usuario que tiene 45 y que está en Facebook. Emma, mi papá tiene 65 y está en TikTok. Está fantástico. Vamos a tener personas que van a estar, entre comillas, cruzadas en estas agrupaciones, ¿sí? No es que nosotros necesitamos sí o sí un pasaporte que diga y atestigue la edad para poder ingresar a una red social. Pero la mayoría de los usuarios tienen estas características cuando están participando de una red social u otra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo que nosotros queremos de las redes sociales? Queremos hacer que las redes sociales traccionen a favor nuestro. Ese es el objetivo fundamental. Queremos que las redes sociales traccionen a favor nuestro. Entonces acá viene la primera gran pregunta. ¿Cómo hacemos para nosotros poder ejecutar esto, que las redes traccionen a nuestro favor? Lo que están viendo ustedes en pantalla es un algoritmo.
El famoso algoritmo, el que todo el mundo se agarra la cabeza cada vez que dicen cambió el algoritmo y todo el mundo se quiere directamente arrancar los pelos en realidad porque dice cambió el algoritmo. La realidad es que muy poca gente entiende qué corno es el algoritmo y cómo funciona el algoritmo, ¿sí? Entonces la idea, antes de empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer para que las redes traccionen a favor nuestro, es entendamos cómo funciona el algoritmo. Cada una de las redes sociales tiene un algoritmo propio. ¿Qué es el algoritmo? El algoritmo básicamente es un cálculo matemático. Es eso, es así de simple, es un cálculo matemático. Es decir, cuando nosotros, cada vez que ingresamos, saqué la presentación por las dudas, cada vez que nosotros ingresamos en realidad a una red social, en el timeline, en el feed, en la línea del tiempo, en esa especie de continuidad de contenido que vemos en cada una de las redes sociales, ¿sí? Ahí se hace un cálculo matemático. Ese cálculo matemático dice, che, para este usuario voy a poner primero este posteo, segundo este posteo, tercero este posteo, ¿sí? Para este otro usuario voy a poner este posteo, este otro posteo y este otro posteo en realidad. Es decir, cada vez, si todos nosotros en este momento nos conectamos a la misma red social y todos nosotros tuviésemos los mismos amigos, en este momento nos conectamos y cada uno de nosotros tendría un feed, una línea del tiempo completamente diferente entre nosotros. ¿Se entiende eso más o menos? ¿Por qué? Porque el cálculo que hace el algoritmo lo hace en el momento en que nosotros ingresamos a la red social. Ingresemos vía web, ingresemos vía celular o ingresemos vía plataforma, la que sea, no importa. Pero cada vez que nosotros ingresamos, el cálculo dice, este es el orden de posteos que vos vas a tener. Si yo de repente hago F5 o hago un refresh, automáticamente ese posteo vuelve a cambiar, ese orden de posteos vuelve a cambiar. ¿Por qué? Porque el algoritmo vuelve a ejecutarse. Entonces, entendiendo que el algoritmo básicamente es una función matemática, es un cálculo matemático, veamos un poquito cómo funciona en realidad este algoritmo. Yo les dije, todas las redes sociales tienen un algoritmo propio, pero la trampa de todo esto es que todas las redes sociales, no importa cuál sea, tienen el mismo core del algoritmo, es decir, tienen las mismas variables a calcular. Se diferencian un poquito entre una red social y otra en función de las funcionalidades, valga la redundancia, que tiene cada una de esas redes sociales. Trabajemos básicamente con este algoritmo. Este es el algoritmo genérico para todas las redes sociales. Y este algoritmo tiene 3 ítems que tiene en cuenta. Los 3 ítems son la afinidad, el peso y el tiempo. Emma, estas 3 variables son 3 variables en función de qué. Ok, estas 3 variables básicamente son las 3 variables que tiene en cuenta cada vez que nosotros accedemos a una red social por cada posteo que yo, generador de contenido, hago. Es decir, yo voy a publicar un posteo, no importa cuál sea ese posteo, voy a publicar ese posteo. Cuando publique ese posteo, la red social va a tener en cuenta estas 3 variables sobre el posteo que yo acabo de publicar. Y en función del puntaje obtenido por estas 3 variables, mi posteo va a ocupar un lugar más arriba o un lugar más abajo, o posiblemente no esté en las líneas del tiempo de los otros usuarios. ¿Se entiende eso más o menos cómo viene la historia? Es decir, es algo que publico yo y en función de lo que publico yo, la red social toma o puntúa, ¿sí?, estas variables y le da un puntaje a mi posteo. En función de ese puntaje va a aparecer en otras líneas del tiempo, más arriba, más abajo o posiblemente ni aparezca. La idea es que analicemos mínimamente qué son estas 3 variables en realidad. La variable de la afinidad es cuánta interacción genero yo en los otros usuarios. ¿Qué quiere decir la interacción? La interacción es cómo interactúan los otros usuarios con mi posteo. Hizo clic en me gusta, no hizo clic en me gusta, comentó, no comentó, guardó el posteo, no guardó el posteo, compartió el posteo, no compartió el posteo, ¿sí? Esa es la interacción.
¿Cuál es la interactividad que yo genero en los otros usuarios de la misma red social? El peso tiene que ver con la afinidad. Es decir, no todas las interacciones tienen el mismo peso. Cuando nosotros hablamos de que la afinidad es compartió, no compartió, comentó, no comentó, hizo clic en me gusta, no hizo clic en me gusta, quiere decir que cada una de esas interacciones tiene un peso diferente. Ahí vamos a ver cómo son esos pesos, a dónde nosotros deberíamos aspirar con respecto a esto. Y después lo que tenemos es el tiempo. ¿En cuánto tiempo se da esa interacción que nosotros estamos intentando generar? Yo les voy a decir una norma numérica en realidad, pero se cumple para todas las redes sociales. Supongamos que yo en este momento son las 19:38 de la tarde, publico un posteo en una red social, Instagram o la que sea. Los siguientes 60 minutos a partir de ahora son cruciales para que yo pueda perdurar en las redes sociales, en las líneas del tiempo de los otros usuarios de la red social durante las próximas 24 horas. Se los doy vuelta a ver si se entiende mejor. Yo publico algo hoy, ahora, 19:38, y nadie hace absolutamente nada con ese posteo. Es decir, nadie hizo clic en me gusta, nadie comenta, nadie guarda, nadie comparte, nadie hace nada. Yo tengo 60 minutos y a los 60 minutos, como nadie hizo nada, mi posteo automáticamente vence. ¿Me lo va a borrar la red social? No, no me lo va a borrar. Pero sí que va a pasar, a mi posteo no se lo va a mostrar a ningún otro usuario que esté, en este caso, siguiéndome a mí. ¿Se entiende esto más o menos? No se entiende cómo es la historia, ¿sí? Ahora, si yo posteo algo y de repente la gente empieza a comentar, empieza a compartir, empieza a hacer clic en me gusta, empieza a guardar el posteo o lo que sea, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Automáticamente mi posteo va a empezar a sumar cada vez mayor cantidad de puntaje, va a sobrepasar los 60 minutos y lo que va a hacer la red social, la que sea, en este caso para el ejemplo estamos trabajando con Instagram, va a empezar a mostrar mi posteo en diferentes líneas del tiempo de diferentes usuarios durante las próximas 24 horas. Entonces, la primera hora después del posteo, después que yo haya publicado el posteo, es como crucial en realidad, ¿sí? Yo tengo que aspirar a que la gente, a generar interactividad en la gente durante esos primeros 60 minutos, ¿sí? Ahora bien, estas tres variables que son afinidad, peso y tiempo, tienen que ver con esto. No es lo mismo compartir que reaccionar. Yo lo que les puse ahí como para que se vea un poquito mejor es que lo que las redes sociales aspiran todo el tiempo es a que los usuarios compartan, ¿sí? El compartir, gente, es dentro de las interacciones lo que más peso tiene. Ahora, si ustedes se fijan, lo que menos peso tiene es ir a los links. ¿Vieron cuando ustedes por ahí publican y dicen una nota, por ejemplo, de algún periódico, no sé, La Voz del Interior, Clarín, Página 12, Nación, la que sea, que publican el link y después la gente, cuando ve ese posteo, hace clic ahí en el posteo y ¿qué pasa? Salen de la red social, se van de la red social, abandonan la red social y se van, por ejemplo, al diario en donde yo publiqué el link. ¿Se entiende esto? Eso es lo que las redes sociales no quieren. ¿Por qué? Porque están abandonando la red social. Si hay algo que las redes sociales no quieren, es que nosotros estemos mucho tiempo dentro de las redes sociales. Entonces, ¿van a querer de que yo genere contenido a través de la publicación de links externos? Sí, les van a querer. Pero por esos links, por esos posteos que tienen ese tipo de links, voy a tener poquito puntaje. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué compartir es lo que más peso tiene dentro de las redes sociales? Compartir es lo que más peso tiene dentro de las redes sociales porque ahí es cuando nosotros, sin darnos cuenta, estamos trabajando, entre comillas, gratis para las redes sociales. Porque estamos generando contenido. Al compartir contenido, estamos generando contenido. Entonces ahí es cuando las redes sociales se paran en el eje
del concepto de el prosumidor, que es algo que surgió a partir del 2000 y se viene cada vez afianzando más. Nosotros generamos contenido y producimos contenido, ¿se entiende? Entonces, cuando nosotros de repente compartimos un contenido, cualquiera sea, no importa cuál, cuando compartimos el contenido y cuando generamos que otros usuarios compartan nuestro contenido, las redes sociales están chochas. ¿Por qué están chochas? Porque en realidad estamos generando contenido en realidad, pero no le estamos diciendo al usuario que se vaya de la red social, sino que se quede dentro de la red social. ¿Qué sería el ideal de los ideales de todo esto? El ideal de los ideales de todo esto sería que la gente, cuando yo publico un contenido, un post, publico algo, que la gente comparta lo que yo acabo de generar como contenido, lo que yo acabo de publicar. Eso sería la máxima de las aspiraciones. ¿Por qué? Porque es lo que más pesa. ¿Se entiende? Es lo que más pesa de todo en realidad. Al medio después tengo, por ejemplo, que la gente me puede comentar, ¿sí? Que la gente comenta y dice, qué bueno, pone la manito, carita, emoticons, emojis o lo que sea, le pone todo eso, también tiene peso, es válido, ¿sí? Pero el problema que tenemos ahí en realidad es que no pesa tanto como el compartir. Porque cuando yo comparto un contenido, cuando yo logro que algún usuario de la red social, vuelvo a insistir, no importa la red social, cualquiera sea esa red social, cuando yo logro que otro usuario comparta mi contenido, estoy generando contenido para la red social, indirectamente, pero al mismo tiempo lo que estoy haciendo es ampliando mi rango de alcance dentro de esa red social. Si ustedes han prestado atención en algún momento, se han dado cuenta que muchas veces las redes sociales, sobre todo Facebook y LinkedIn, dice, Juan Cadorna le gusta este posteo, que es un posteo de otro lado, que no sabemos de dónde viene en realidad. Pero ese otro usuario es un contacto de Juan Cadorna y Juan Cadorna es contacto mío. Entonces, cuando yo entro a esa red social, dice, a Juan Cadorna le gusta esto, o Juan Cadorna comentó este contenido, o a Juan Cadorna tal cosa. ¿Eso es por qué en realidad? Porque la red social está promoviendo de alguna forma, ¿sí? El tema de, acá me preguntan si Juan Cadorna sigue vivo. Sí, sigue vivo en realidad, Juan Cadorna, amigos de años, básicamente, ¿sí? Bien, ¿se entiende más o menos cómo es este concepto, gente? Y dentro de eso, los contenidos, yo lo que les puse ahí abajo es que las fotos y los videos son lo que más peso tiene, por encima, por ejemplo, de un estado pelado. Vieron que ustedes por ahí, hay gente que publica, ay, hoy me duele la cabeza, hoy lo que sea. Un estado pelado, sin imagen, sin ningún acompañamiento visual, en realidad, eso es lo que menos peso tiene. Entonces, si yo publico una imagen, foto, gráfico, dibujo, lo que sea, o un video de una foto, imagen, dibujo, lo que sea en realidad, y logro que ese posteo sea compartido, eso es lo que más peso va a tener dentro de las redes sociales. Digamos, el algoritmo le va a dar mayor puntaje a esa interacción dentro de esa red social. Este conjunto, gente, de interacciones, ¿sí? Y este conjunto de contenidos es lo que nosotros en marketing digital llamamos el engagement. Ustedes han escuchado en algún punto, ay, tenemos más engagement, tenemos menos engagement. Bueno, ¿qué corno es el engagement? El engagement básicamente es esto, es qué hace la gente sobre qué tipo de contenido. Si nosotros tenemos mucho engagement, básicamente lo que logramos es que la gente haga muchas interacciones sobre el contenido nuestro. Tenemos poco engagement, quiere decir que hay poca gente que hizo pocas interacciones, ¿sí? Entonces, eso básicamente es un poco el principio genérico de cómo funcionan las redes sociales en primera instancia. Ahora bien, acá donde yo me quiero parar 2 minutos en realidad, porque yo siempre soy de decir esto, y lo digo ahora que somos todos diseñadores en realidad, pero me ha tocado muchas veces estar junto a publicistas o marketineros en realidad de la vieja escuela o a diferentes profesiones, y yo siempre aseguro lo mismo. Si hay un profesional que realmente puede abordar de manera integral el uso de las redes sociales, son los diseñadores gráficos. ¿Por qué en realidad? Porque el diseñador gráfico puede abordar esto que es tan, pero tan importante, que es la generación de la parte visual de ese posteo.
vuelvo a insistir, si yo genero un posteo pelado, que es únicamente texto, que no tiene apoyatura visual, ese posteo pelado va a tener mucho menos peso, le va a costar mucho más poder acceder a otro nivel, a nivel engagement, que si yo tengo ahí un dibujo, una foto, un diseño que sea impactante, que llame la atención, que realmente tenga appealing con el público para el cual yo me estoy dirigiendo. Las redes sociales y resulta que llegó el punto de empezar a generar contenido para las redes sociales, ¿sí? Este contenido, este bendito contenido que todo el mundo dice, no, tiene que ser el contenido de calidad en realidad. Yo lo primero que voy a hacer es decirle, ojo en realidad, ¿sí? Porque el contenido de calidad, gente, tiene una trampa en las redes sociales, ¿sí? Y atenti con esto. Hoy, 15 de diciembre del 2020, 19:49 de la tarde, no hay ninguna plataforma en el mundo que sea capaz de entender qué corno escribe la gente en los comentarios de los posteos. Digo, yo cada vez que escribo algo, la red social no tiene capacidad, ninguna red social, de evaluar si el comentario que yo escribí es positivo o negativo. Si ustedes se fijan, ninguna red social tiene, por ejemplo, como punto, como interacción, ¿sí? Ninguna red social tiene como punto de interacción. Vieron que ustedes en las redes sociales tienen me gusta, por ejemplo, pero ninguna tiene el no me gusta. Dicen, bueno, Facebook le ha puesto como una serie de variantes en realidad, ¿sí? Me da ternura, me inspira, lo que sea, pero no tengo el no me gusta en realidad, ¿ok? Bien. Dentro de los comentarios pasa exactamente lo mismo. Es decir, supongamos que yo tomo un posteo cualquiera y ese posteo lo comparto, ¿sí? Y lo comparto y cuando lo comparto le agrego, por ejemplo, bueno, YouTube es cierto, Alejandra dice YouTube tiene el pulgar para abajo, sería la única red social, sería la excepción que confirma la regla en alguna instancia, ¿sí? Pero YouTube, a pesar que tiene pulgar para abajo, tampoco tiene la capacidad de reconocer, por ejemplo, una ironía en los comentarios. Digo, tomo un posteo, lo comparto y cuando lo comparto le agrego un texto, por ejemplo, irónico, ¿sí? Las redes sociales no saben qué es la ironía, no entienden la ironía. Entonces, ¿qué dicen? Ah, este usuario compartió, punto. Punto para el posteo que compartió. ¿Se entiende eso o no se entiende eso? Yo siempre doy el mismo ejemplo. Fivertel, por ejemplo, ¿sí? Fivertel lo que tiene en realidad es un punto que dice... Fivertel dice, mira, yo te voy a compartir ahora que viene este nuevo servicio, 500 megas a mitad de precio, o este mes en la grilla de programación, por ejemplo, está esta película. Si ustedes después hacen el ejercicio de entrar a Fivertel, en las redes sociales de Fivertel, por cada posteo que hace Fivertel de cosas que son internet, series, películas, etcétera, que tienen que ver con el servicio de ellos, van a ver que todos los comentarios que hay por debajo son todos negativos. No me anda el servicio, hace una semana que te estoy esperando y no vienen, me dijeron que venían tal día, se corta, me tienen que devolver la plata, no sé qué historia. Está toda la chorrera de quejas en realidad con respecto a eso, ¿sí? Pero lo que nadie sabe, de todo lo que se están quejando ahí, nadie sabe de que en realidad le están haciendo un favor a Fivertel. Porque cada uno de esos posteos que Fivertel publicitando, por ejemplo, una serie nueva, automáticamente está potenciando con todos esos comentarios ese posteo para que un montón de gente se entere que Fivertel publicó eso. ¿Se entiende cómo es la historia? Entonces,
La trampa con el contenido, ¿sí? La trampa con el contenido es que, ojo, porque ninguna red social entiende de calidad, sino que lo que leen las redes sociales es el nivel de interacción que genera esa publicación en esa red social. Tiene alta interacción, tiene baja interacción. Tiene mucho engagement o tiene bajo engagement. Y en base a si tiene alto o bajo engagement, continúa expandiendo la difusión de ese posteo o no, o la corta automáticamente. El contenido, gente, para nosotros los diseñadores, puede ser hiper, requete contra, archi variado con respecto al tema. Digo, yo puedo utilizar tranquilamente un perfil, supongamos un perfil en Instagram, y que de repente ese perfil en Instagram se convierte en un portfolio profesional de trabajos, tranquilamente. Emma, ¿eso es contenido de calidad? Es contenido, ¿estamos de acuerdo? Mostrar los trabajos que nosotros hacemos es contenido. ¿Cuándo va a pasar a ser un contenido de calidad? Cuando nosotros a través de ese contenido logremos interactividad en los usuarios. Cuando empecemos a ver de que vamos a aumentar la cantidad de seguidores, la gente va a participar de los posteos, por lo menos va a decir, che, qué bueno, qué lindo, me interesa, bla, 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 y lo que sea. ¿Se entiende? Y yo acá les voy a decir algo en realidad que rompe un poco los esquemas, ¿sí? Pero a mí me parece interesante que todos lo obtengamos como esta información en alguna instancia. El radio de consumo a través de las redes sociales en Argentina es del 1%. ¿Sí? Hay mercados mucho más evolucionados, como puede ser Estados Unidos, por ejemplo, que el radio de consumo es del 35%. Emma, ¿qué quiere decir que nosotros tengamos el 1 y que Estados Unidos tenga el 35 y que España tenga entre el 2 y el 5, por ejemplo? Bueno, quiere decir que de cada 100 seguidores que nosotros obtengamos en las redes sociales, 1 es susceptible de consumir el producto o el servicio que nosotros estamos comunicando o que estamos promocionando a través de las redes sociales. ¿Sí? Ese es el radio, esa es la tasa de conversión que nosotros tenemos. En Estados Unidos quiere decir de cada 100 seguidores, 35 seguidores son los susceptibles de consumir el producto o el servicio que nosotros estamos comunicando o promocionando a través de las redes sociales. Entonces, esto me lleva a esta conclusión. ¿Queremos muchos seguidores? Sí, queremos muchos seguidores, justamente por este radio. No es lo mismo el 1% de 100 que el 1% de 1.000.000. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que no queremos es seguidores comprados. Entonces, no hay que comprar seguidores, ¿sí? Sino que los seguidores, en realidad, los tenemos que salir a buscar. ¿Y cómo hacemos para encontrar a los seguidores? Los encontramos a través del contenido. El contenido, gente, el contenido en sí mismo es un gran filtro para que el seguidor llegue a nuestro perfil y diga, ¿me quedo o me voy porque no me interesa? ¿Sí? Y un poco esto tiene que ver con el tema de que yo les comentaba al principio de todos, el tema de las cantidades de usuarios que tienen cada una de las redes. Es decir, no estamos peleando por 100 seguidores, estamos peleando por millones de seguidores que les puede interesar el trabajo nuestro que nosotros publicamos en las redes. Que puede ser un trabajo que puede ser, diseño editorial, puede ser diseño de marca, puede ser marketing justamente digital para redes, puede ser diseño de UX o UI o el que sea. ¿Se entiende? Pero cuando nosotros empezamos a comunicar a través de redes eso que nosotros queremos promocionar como producto o como servicio concreto, ya empieza a cambiar el tipo de contenido. ¿Se entiende? Ya el contenido empieza a estar filtrado, ya lo empezamos a estructurar desde otro lado. Ya no estoy mostrando, pongo esto porque me copó en realidad, sino que pongo esto, publico esto, porque quiero dar cuenta de que soy muy bueno en este tipo de trabajo y soy muy bueno en este perfil dentro de lo que es la disciplina del diseño. ¿Se entiende? Entonces el contenido en sí mismo se convierte en contenido de calidad cuando nosotros de repente nos encontramos con que publicamos algo y la gente interactúa sobre esa publicación que nosotros hicimos. Ese contenido es cuando empieza a ser contenido de calidad, cuando nosotros logramos eso, ¿sí? Entonces,
Acá yo les puse, cuidado con la trampa en realidad, porque hay mucha gente que dice, no, el contenido tiene que ser de calidad, tenés que decir tal cosa. No, no tenemos que decir tal cosa. Nosotros tenemos que decir lo que tenemos para decir, lo que tenemos para compartir, lo que tenemos para poder publicar dentro de las redes, ¿sí? Ahora, tenemos que aspirar a que ese contenido se vuelva de calidad. ¿Cómo sabemos cuando ese contenido se vuelve de calidad? Cuando empecemos a tener interacciones en ese contenido, ¿sí? Y por defecto, así, pero por defecto, van a empezar a caer mayor cantidad de seguidores. Eso es así una regla de 3. Tengo contenido que tiene interacciones, caen mayor cantidad de seguidores. Eso, gente, es una regla de 3 automática, ¿sí? Ahora bien, ese contenido, gente, se espera que tenga periodicidad. Es decir, que ese contenido en realidad tenga cierta periodicidad, pero que el contenido en el aspecto visual en particular tenga también ciertas características. Yo les puse, no sé si se alcanza a ver medianamente bien, los 3 mejores formatos de posteo con los cuales ustedes pueden salir dentro de las redes sociales. ¿Qué es? El 1x1, el 1x1.25 y después tenemos el 9x16, que ese formato es para las stories. Vieron que son pantalla completa prácticamente en los celulares. Ese es el formato ahí. Emma, ¿qué significa 1x1? ¿Qué significa 1x1.25? ¿Qué corno significa 9x16? Significa que el formato tiene que ser 1x1, formato cuadrado, claramente, en donde no importa el tamaño del posteo, la idea es que tenga lo mismo de ancho que de alto. ¿Estamos de acuerdo? Que sea lo mismo de ancho que de alto, ¿sí? Yo les puse ahí chiquitito abajo, en la aclaración, lo ideal sería que el lado más chico, por lo menos, mida 1000 píxeles. ¿Estamos de acuerdo? Para que eso tenga mucha calidad. Emma, ¿puedo subir de repente una imagen que tenga 10.000 píxeles de ancho? La vas a subir, te la van a recortar automáticamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no te gastes en armar una imagen tan grande, ¿sí? Emma, perdón, una cosita. Sí. Fíjate si te podés correr un poquito el micrófono, que cuando te toca la remera hace mucho ruido. Eso. Ahí se escucha mejor. Ahí está. Bueno. Sí. Bien, gracias Sergio. No me había dado cuenta que estaba haciendo ruido el vicio. Bien, el segundo posteo es 1x1.25. Eso quiere decir que voy a tener una unidad en el ancho y en el alto voy a tener una unidad con 25. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo, tengo 1000 píxeles, tengo 1025 después. Ahora, Emma, tengo que andar midiendo. Lo que ustedes pueden hacer es entran a Illustrator, entran a Photoshop, entran a Corel, a Inkscape, a GIMP, al software que ustedes utilicen para poder diseñar y ponen una unidad, un archivito de 1 píxel por 1.25 o 1 píxel por 1 píxel. Yo sé que los píxeles no se pueden subdividir, pero bueno, van a ver que en estos programas sí los deja subdividir a los píxeles. Los subdividen y después lo escalan directamente a 1000 y les da directamente la proporción. Emma, ¿por qué tendríamos que hacer esto y no, por ejemplo, en formato más horizontal? Bueno, la ideal sería esto. El formato 1x1 y el formato 1x1.25 son los que más ocupan en pantalla dentro de las líneas del tiempo. Cuando yo estoy pasando en la línea del tiempo de las diferentes redes sociales, ¿sí? Ese es el que mayor tamaño me ocupa dentro de la pantalla. Si yo pongo algo que sea horizontal, supongamos el formato 9:16, que yo le puse ahí para las stories, lo pongo horizontal, es decir, publico un posteo 16:9. ¿Se entiende más o menos? Si yo publico un posteo 16:9, ese posteo me va a ser muy chiquitito en el alto. Entonces, cuando la gente vaya pasando en la línea del tiempo, mi posteo va a pasar desapercibido. ¿Se entiende? Ahora, si yo publico un posteo de 1x1 o 1x1.25, mi posteo va a ocupar mayor espacio, mayor superficie en pantalla. Entonces, tengo menos posibilidades que esto pase desapercibido. ¿Se entiende, gente, más o menos cómo es la historia? De la mano con eso, gente, el formato PNG, ¿sí? Los diseñadores estamos muy acostumbrados a que sea, bueno, ni hablar, PSD, TIFF, EPS, todas esas cosas son formatos de imprenta, acá no corren, no existen, no, es caca, nene, no se toca. Pero sí va a pasar lo siguiente en realidad. Si nosotros subimos un JPG, sobre todo cuando subimos un JPG con tipografía, podemos correr el riesgo que esa tipografía se pixele. Emma, se me pixelan las placas cada vez que las subo. Bueno, la respuesta a eso es lo siguiente.
Lo que van a hacer es agarrar y van a subir los archivos en formato PNG, de 24 a 32 bits. Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, GIMP, Inkscape, todos tienen la posibilidad de decir exporto como PNG 32 o 24 automáticamente. Y un tip chiquitito, los colores con mucha luminancia como el rojo, por ejemplo, tenemos que ponerle siempre un poquito negro, porque el rojo pixela, ¿sí? Emma, ¿por qué deberíamos tirarlo siempre en PNG? ¿Por qué deberíamos subir las placas siempre en PNG? Bueno, muy fácil, porque cuando yo subo un archivo, un posteo a cualquier red social, ustedes imagínense la cantidad de archivos que procesan las redes sociales por día, la cantidad de posteos que tiene grabado, guardado las redes sociales en sus servidores. Entonces lo que ellos hacen es que todas las imágenes que nosotros subimos, las comprimen. ¿Y cómo las comprimen? Las comprimen en el proceso y las pasan sí o sí a JPG. Subo un GIF, subo un PNG, subo un JPG, las reconvierten a JPG, porque el JPG de los tres formatos es el que menos peso tiene para las fotos. ¿Se entiende cómo es la historia? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es subir un archivo con mucha calidad, en este caso el PNG, para que cuando ellos reconviertan ese archivo, ese margen de degradación de imagen lo tengamos subsanado porque estamos subiendo un archivo con mucha calidad de antemano, ¿sí? Cuando tengo colores muy brillantes, tipo rojo o por ahí, ¿vieron esos naranjas que tienen mucho composición de amarillo posiblemente? Bueno, le tiremos un poquito de negro en realidad, porque eso lo que va a hacer, va a bajar un poco el brillo, el RGB, ¿sí? Lo va a bajar un poco el brillo, y va a hacer de que no se pixele, que no se rompa la tipografía cuando nosotros subamos ese archivo y quede publicado dentro de las redes sociales, ¿sí? Los videos, lo que les puse acá es formato MP4 máximo, ¿de acuerdo? ¿Podemos subir videos más largos? Sí, podemos subir videos más largos, pero la realidad, gente, es que la gente se aburre, ¿sí? Y 15 segundos es el tiempo estipulado máximo que ya se sabe que la gente presta atención en redes sociales. Atentos con esto con respecto a los videos. Nosotros estamos acostumbrados a cuando contamos una historia, tenemos una introducción, un nudo y un desenlace, ¿sí? Esa es la clásica, la que nos explicaron a nosotros desde la primaria, y nosotros diseñadores, cada vez que armamos algún story para algún tipo de animación, video, lo que sea, seguimos respetando eso. En redes sociales tenemos que dar vuelta a ese esquema. Arrancamos por la conclusión, porque la conclusión es el impacto. Y ese impacto es lo que va a hacer que nuestro público objetivo se mantenga en línea durante los 15 segundos restantes. ¿Se entiende? Lo ideal sería que el impacto esté dentro de los 3 primeros segundos de ese video, ¿sí? Entonces, muchas veces es recomendable que arranquemos por la placa final, que sería la placa de la marca posiblemente, y después que arranque la historia. Si ustedes prestan atención, y yo por ahí lo sigo mucho, no sé ustedes, posiblemente también, me da la sensación que también lo van a seguir, ¿vieron todos esos perfiles en redes sociales tipo de cocino todo rápido en 15 segundos y me mando una torta, me mando algo al horno y hago todo en 15 segundos? Fíjense que esos videos, la gran mayoría de esos videos, arrancan siempre por el producto final terminado. Es decir, arrancan por el plato ya listo. Me muestran el plato, me tientan con ese plato y después me muestran cómo van poniendo los ingredientes de a poco en realidad, ¿sí? Entonces, ese sería como el concepto. Arranco por el final y después continúa el video. Y sepamos también que dentro de las redes sociales, el video siempre está en loop, continuo. Vuelve a empezar una vez que termine, ¿sí? Yo les había dicho que el contenido tiene que ver con la periodicidad en realidad, ¿sí? Tenemos que ser periódicos. Y periódicos no quiere decir que tengamos que publicar sí o sí todos los días, sino que periódico quiere decir que debemos intentar respetar cierta periodicidad, ¿sí? Publico todos los lunes, publico cada 10 días, publico cada 15 días, pero publico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué tengo que publicar periódicamente? Acuérdense siempre de esto. Las redes sociales quieren que nosotros generemos contenido. Paréntesis. Por eso es que el compartir es lo que más peso tiene dentro de las interactividades, ¿sí? Entonces,
como las redes sociales quieren que nosotros estemos generando contenido de manera permanente, la periodicidad es, digamos, es como un premio que nos dan a nosotros, ¿sí? Entonces, ese premio, ¿cuál va a ser? Va a ser que publico hoy, la semana que viene cuando vuelva a publicar, me va a dar un poquito más de puntaje, la tercera semana me va a dar un poquito más de puntaje en el algoritmo y así sucesivamente. Emma, ¿tengo que publicar todos los días? No hace falta que publiquemos todos los días, pero si queremos publicar todos los días, está perfecto, no hay ningún inconveniente, va a ser mucho más rápido el crecimiento que nosotros vamos a tener si publicamos todos los días, pero lo recomendable es que no publiquemos más de 10 veces por semana, ¿sí? Esa sería como la recomendación. Eso que nos deja básicamente que nosotros podríamos publicar todos los días y algunos días podríamos publicar 2 veces por día. ¿Se entiende? En algunos casos. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, gente, es lo siguiente. Nosotros no somos un medio que busca la primicia, ¿sí? No somos una radio, no somos un diario que tiene que publicar en redes sociales en el momento en que se dio la noticia, en realidad, porque está buscando primiciar ese evento. Nosotros somos diseñadores que generamos otro tipo de contenido, en realidad. Nuestro contenido no necesita tener primicia, no necesita salir sí o sí antes que el resto. ¿Me explico? Entonces nosotros podemos publicar en determinados horarios, o podemos publicar día de por medio, o podemos publicar una vez por semana, ¿sí? No hay ningún inconveniente en eso, ¿ok? Pero nosotros no debemos publicar. Hay una realidad también con respecto a esto. Si nosotros publicamos 25 veces por día, es muy probable que los seguidores empiecen a bajarse. ¿Por qué? Porque el contenido que nosotros tenemos para compartir, al no ser una primicia, porque no somos una radio, no somos un diario en realidad, al no ser una primicia, es muy factible que nuestros seguidores digan, ¿sabes qué? Me cansó, me voy directamente y listo. ¿Me explico? Entonces, ojo con estas cuestiones que nosotros podemos regularlas en realidad, podemos publicar una vez por día, no hay ningún inconveniente, va a ser mucho más rápido nuestro crecimiento si nosotros lo hacemos una vez por día, pero también lo podemos publicar una vez por semana y no va a pasar nada, ¿estamos de acuerdo? Vamos a crecer, sí, pero un poco más lento, ¿sí? Vamos a crecer un poquito más lento. Todo posteo que nosotros hagamos, gente, debería tener una CTA. Emma, ¿qué corno es una CTA? La CTA es un call to action, es un llamado a la acción. Si yo publico algo y no tengo llamado a la acción, la gente, es decir, los seguidores o los usuarios que vean mi posteo, no van a hacer nada. Absolutamente nada, ¿sí? El llamado a la acción, gente, es siempre un verbo imperativo. Sumate, votá, participá, comentá, hacé, poné, sacá, traé, llevá, subí, lo que sea. Siempre es un verbo imperativo en realidad. También yo puedo tener una CTA, por ejemplo, y ustedes lo han visto en algunas redes sociales, lo han visto en algunos perfiles que ustedes están siguiendo en las diferentes redes sociales, que la CTA viene a través de una pregunta. Pasó tal cosa, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan? Comenten, ¿sí? O los escucho, saben poner muchas veces también. ¿Se entiende? Ese es un llamado. Sería ideal que todos los posteos que nosotros hagamos dentro de las redes sociales tengan un llamado a la acción. Así más no sea poder decir, che, ¿qué te parece este trabajo que publiqué? Escucho tus opiniones, ¿sí? O posiblemente nosotros podemos hacer, supongamos que estamos trabajando para algún cliente en particular y están en la duda, che, no sé si es la opción A o la opción B, o la opción A o la opción A' o la que sea, podría, por ejemplo, tranquilamente hacer un posteo de esas dos opciones y pedir a la gente que opine a ver cuál de las dos opciones les parece que es mejor dentro de lo que es ese trabajo en particular. Estamos haciendo una publicación, estamos teniendo una CTA y además estamos generando que nuestro público, que la gente que está viendo este posteo, participe de nuestro posteo, es decir, que comente. ¿Se entiende esto o no se entiende? Y como estamos motivando, estamos incentivando a que participe, a que comente en realidad, estamos ganando puntos en el algoritmo para aparecer en mayor cantidad de líneas del tiempo de otros usuarios que están dentro de la red. ¿Se entiende más o menos cómo es la historia? Entonces, sería lo recomendable. Además, me olvidé, hice medio año y no le puse CTA porque no sabía qué corno era la CTA. ¿Pasa algo?
nadie nos cobra multas si no ponemos CTA. Pero está comprobado estadísticamente que cada vez que nosotros publicamos un posteo con CTA, ese posteo rankea mucho mejor en el algoritmo que si publicamos el mismo posteo sin CTA. ¿Se entiende esto? Entonces la CTA es algo que debería formar parte, yo les diría casi obligatoria de ustedes, ¿sí? Sitios web también, ¿sí? Sí o sí, también sitios web. Si estoy haciendo un link a un sitio web, también. Dentro de los sitios web también tendría que haber CTA. Yo llego a un sitio web y lo que quiero es comprar, consultarme, contactarme. Algo que tiene que haber, sí o sí tiene que haber una CTA, ¿sí? Otra cuestión que nosotros deberíamos tener en cuenta dentro de lo que son los posteos son los hashtags. Emma, nunca entendí el tema de los hashtags. Bueno, mira, básicamente el tema de los hashtags tiene que ver con esto. Ustedes tienen que imaginarse los hashtags como si fuesen una especie de post-it que nosotros le vamos poniendo en los diferentes posteos, como una especie de etiquetitas que le vamos poniendo, ¿sí? Supongamos que yo publico algo ahora, ya, en este momento, ¿sí? Publico así. Y le pongo un hashtag. Y ese hashtag dice numeral nada. Así, básicamente. ¿Qué va a hacer la red social? La red social va a decir, che, este posteo que tiene un hashtag que es numeral nada, tiene N cantidad de interacciones. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Qué usuarios interaccionaron sobre este posteo? El usuario A, el usuario B, el usuario C y el usuario D. Ok. A estos usuarios que interaccionaron sobre este posteo que tiene el hashtag nada, vamos a ver cuáles son los amigos, ¿sí?, de estos usuarios, del usuario A, B, C y D. A los amigos de los usuarios que tuvieron interacción sobre mi posteo, les va a recomendar, ¿sí?, mi posteo. A esos usuarios del tercer nivel, ¿sí?, les van a recomendar mi posteo. ¿Por qué? Porque mi posteo hashtag que dice nada y mis amigos, que a su vez tienen otros amigos, les interesó mi posteo. Entonces las redes sociales dicen, che, a esta gama de usuarios les interesa los posteos que tienen estos hashtags. ¿Se entiende, gente, o no se entiende cómo es la historia? ¿Sí? Entonces, yo debería tener hashtags en todos los posteos y es lo recomendable, que nosotros tengamos hashtags en todos los posteos. ¿Pasa algo si yo saco un posteo sin hashtag? No pasa nada, nadie me va a cobrar multa, pero me estoy perdiendo una oportunidad súper interesante, ¿sí?, de poder crecer cada vez más vía hashtag. Porque los hashtags para las redes sociales son indicadores, entre comillas, de consumo. ¿Qué usuarios consumen estos? Y en base a los usuarios que consumen este hashtag, yo voy a empezar a proponer estos otros posteos a estos usuarios. ¿Les ha pasado a ustedes? Si ustedes, por ejemplo, están en Instagram o están, supongamos, en LinkedIn o, por ejemplo, están en Facebook, ¿les ha pasado que esas redes sociales en algún punto les dijeron, nos parece que te podría interesar? ¿Sí? O hay otros usuarios que le está interesando este posteo o están hablando, entre comillas, sobre este posteo, por ejemplo, y se los proponen a ustedes. Y eso tiene que ver, en realidad, con la interacción de los usuarios sobre posteos que tienen esos hashtags en particular. Emma, ¿cuántos hashtags puedo tener por posteo? Mira, cada red social tiene una cantidad diferente de hashtags. Pero estamos hablando, por ejemplo, que Instagram tiene como 30 hashtags para poder poner, o sea, que tienen para hacer dulce de leche directamente, ¿sí? Los hashtags, ¿dónde corno los pueden encontrar en realidad? Los hashtags, el punto es este. Yo podría sacar un posteo, supongamos, un posteo hoy, que sea sobre un diseño cualquiera en realidad, y si quiero le podría poner Feliz Navidad de hashtag. Mi posteo, si la gente interactúa con mi posteo, va a empezar a ser sugerido junto con otros posteos que tengan el hashtag Feliz Navidad. Pero si mi posteo no tiene nada que ver con la Navidad, y entonces ¿qué va a pasar? Va a pasar de que cuando la red social lo ofrezca a otro usuario, esos otros usuarios van a decir esto no sirve, no van a interactuar sobre ese posteo. Entonces, yo no soy muy amigo de salir a buscar hashtags a otro lado.
¿Se entiende? No soy muy amigo de ir a buscar hashtag a otro lado, porque la idea es que el hashtag esté vinculado con el contenido del posteo que ustedes estén publicando, ¿sí? Hay redes sociales, por ejemplo, como puede ser LinkedIn, que cada vez que ustedes tienen un posteo y publican un hashtag, un posteo con un hashtag, LinkedIn les dice, che, se está hablando mucho de este hashtag que vos tenés en este posteo. Entonces te invita LinkedIn a que vos vayas y sigas aportando sobre ese mismo hashtag. Eso es un indicador de que ese hashtag realmente está funcionando y está funcionando bien en realidad, porque la misma red social me dice, che, acá hay un hashtag que está funcionando. Twitter, por ejemplo, también lo tiene. Si ustedes van a Twitter, lo que Twitter tiene como tendencias o los trends es básicamente los hashtags, ¿sí? Es el índice de hashtag que ustedes lo pueden regular para decir, che, quiero ver únicamente dentro de Argentina o los quiero ver a nivel global en realidad, ¿sí? Y después hay otros sitios que les van a brindar a ustedes hashtag. Hay un sitio que se llama hashtag G5, como si fuese Spotify, pero es hashtag G5, ¿sí? En donde ustedes ahí van a poner, ustedes pueden poner los hashtags y les tira como diferentes estadísticas de si tiene mucho uso, poco uso, si lo está usando mucha gente, lo está usando poca gente, ¿sí? Ahí ustedes también me lo van a tener sin ningún tipo de inconveniente. Ese sitio está piola como para corroborar en alguna instancia, ¿sí? Si el hashtag podría funcionar o no podría funcionar. Pero después de ahí, gente, lo interesante sería que ustedes empiecen a testear. Digan, che, voy a tirar 10 hashtags, 20 hashtags. Y voy a ir viendo con cuál de todos empieza a funcionar y empieza a moverse bien, mejor mi perfil dentro de esa red en particular. Porque además, algo que no les dicen los sitios que les ofrecen los hashtags, es que ofrecen hashtag o les dan las estadísticas de los hashtags de una o dos redes en particular. Ningún sitio les da las estadísticas de todas las redes por igual. Entonces, por ahí, dependiendo de qué red estén trabajando ustedes, es donde ustedes tienen que ir, ¿sí? Donde ustedes tienen que buscar eso en particular. Yo acá después les puse abajo una cuestión de los hashtags, de que hay gente que se copa con los hashtags y pone todo el mensaje en hashtags directamente. Y yo les digo, mira, lo ideal sería que nosotros tengamos en cuenta el público objetivo, ¿sí? Que entendamos cómo lo va a entender o si lo va a entender o no, ¿sí? A este hashtag, y que después ustedes lo pueden trabajar de dos partes. O escriben el contenido y después del contenido lo cierran el contenido con una lista de hashtags, o posiblemente pueden escribir el contenido y dentro del contenido pueden irme echando los diferentes hashtags que ustedes quieren ir agregando. ¿Estamos de acuerdo? En función de eso, ¿sí? Un ejercicio súper interesante en realidad que ustedes pueden hacer es el siguiente. En todas las redes sociales, en los campos de búsqueda, si ustedes escriben numeral y la palabra, les tira la cantidad de usuarios que están utilizando ese hashtag. Instagram, LinkedIn, Facebook, ustedes ponen directamente, ¿sí? Bien, eso con respecto al tema de los hashtags. Acá viene lo que para mí es como lo más importante de todo, que es las estadísticas. Yo sé que a los diseñadores no nos gustan mucho los números, medio como que le huimos mucho los números, no nos llevamos muy bien con los números en realidad, pero las estadísticas, gente, es clave, fundamental, y yo les diría algo así como una función que sí o sí le tenemos que empezar a dar bola. Una de las características que tienen las redes sociales, todas las redes sociales, es que nos brindan estadísticas de uso. Nos dicen, che, este posteo lo vio tanta gente tal día y a tal hora, tanta gente hizo clic, tanta gente compartió, tanta gente comentó, tanta gente lo guardó, hizo clic en me gusta, lo que sea. Todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok inclusive les da estadística también en realidad. Ustedes las van a tener todas ahí en realidad. ¿Qué tenemos que empezar a ver? Tenemos que empezar a ver cómo está funcionando nuestro posteo. Nosotros publicamos en realidad y lo que deberíamos hacer es, tampoco para que nos volvamos esquizofrénicos, ni locos, ni obsesivos con el tema, pero lo ideal sería, publiquemos algo, lo que sea, no importa qué, lo publicamos. Démosle unas 24 horas para ver que ese posteo haya macerado y haya madurado en realidad y haya traspasado estos primeros 60 minutos cruciales y claves dentro de todo lo que es el tema de las redes sociales.
y le demos 24 horas. Y a las 24 horas nos vamos al panel de estadística que tiene la red social sobre la cual yo estoy trabajando, ¿sí? Digo, Facebook me da estadística, Instagram me da estadística, las estadísticas de Instagram son más chotas en realidad porque me da cada 7 días, o sea que si yo de repente quiero verificar las estadísticas de hace un año atrás, está más complejo, pero tiene estadísticas al fin. Twitter me da estadísticas, LinkedIn me da estadísticas, TikTok me da estadísticas en realidad. Entonces digo, tenemos que ir a las estadísticas. Las estadísticas, gente, es lo que a nosotros nos corre del capricho personal. Es decir, nos corre esto de, no, a mí me parece que tiene que ir por acá. La estadística me da el número concreto. Me dice, che, tanta gente interactuó con tu posteo. Ya no es una suposición, ya no es un, me parece que puede ser. Es esto. Tanta gente interactuó con tu posteo. Tanta gente hizo clic en me gusta. Tanta gente guardó este posteo. Tanta gente comentó en este posteo. ¿Se entiende? Es como clave fundamental la estadística. Tenemos que amigarnos con eso, por lo menos con esos números. Tenemos que empezar a amigarnos y tenemos que empezar a verlos con cariño en realidad. Esas estadísticas son cruciales porque además, muchas veces, cuando el cliente se pone en terco, que es muy común que nosotros nos ponemos terco y el cliente también se pone en terco del otro lado, y el cliente dice, no, yo quiero salir con este posteo porque este posteo me gusta más en realidad. Y nosotros por ahí le explicamos, mira, en realidad este posteo es mejor porque toda una serie de justificativos en realidad que dicen que el posteo B es mejor. Bueno, en esos casos yo generalmente lo que hago es resuelvo la problemática publicando los dos posteos, el que quiere el cliente y el que quiero yo, y el que sugiero yo. Publico los dos, ¿sí? Y después de 24 horas me siento con el cliente y veo las estadísticas, ¿sí? Y ahí le digo, mira, lo que vos quisiste no sirvió, no tuvo interactividad, no funcionó, no. Lo que yo te propongo es que hagamos esto, por esta línea, porque mira las interacciones que tuvo, mira cuánta gente comentó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, las estadísticas son muy importantes para nosotros. Tenemos que amigarnos con muchas estadísticas. Hagan el ejercicio inclusive, vayan al panel de estadística. En Instagram están en determinado sector, en Facebook están en determinado sector también, en LinkedIn también en realidad. Tienen que tener determinadas características. Digo, Facebook no me da estadística en mi usuario personal. Facebook me da estadísticas cuando yo trabajo desde una fanpage, ¿sí? O una business page. Instagram no me da estadísticas si yo tengo mi cuenta cerrada. Me da estadísticas si yo tengo mi cuenta abierta como negocio o como contenidista, ¿sí? Lo mismo LinkedIn. LinkedIn no me da, en mi usuario, en mi perfil, no me da simplemente estadísticas, sino que tengo que abrir lo que ellos llaman una business page. Tengo que abrir una página de negocios, digamos, que es como una página parecida a la de Facebook. Ahí es donde yo voy a obtener estadísticas. Y ahí es donde yo voy a ir viendo, che, publiqué este posteo y se me fueron 10 seguidores. Bueno, señal de que esa gente no compartía con lo que yo estaba publicando, tengo que rever si me mantengo en esa línea o en todo caso lo que hago es revierto el tipo de posteo que estoy publicando. ¿Se entiende más o menos, gente? La estadística es clave y es fundamental en realidad. Y una de las grandes cosas que tiene las redes sociales comparadas con los medios de comunicación tradicionales son justamente las estadísticas. No tenemos que esperar ni IBOPE, ni el resultado a fin de mes, ni nada. Son estadísticas que me las da, son 100% confiables en realidad, 100% confiables, las pueden confiar sin ningún tipo de inconvenientes, que no les van a andar mintiendo en eso, pero ahí ustedes realmente pueden medir si vale la pena ese posteo o por ahí tienen que ajustar. Les digo más, las estadísticas les dicen a ustedes en qué horario la gente se conectó y vio el posteo de ustedes o interactuó con el posteo de ustedes. Entonces, inclusive desde las estadísticas, lo que ustedes pueden hacer es decir, che, yo voy a salir a publicar, no sé, estaba publicando los lunes a las 9 de la mañana, ahora voy a salir a publicar los martes a las 3:30 de la tarde, porque a las 3:45 de la tarde es el pico máximo de conectados que tengo dentro de mis seguidores. Entonces voy a publicar 15 minutos antes, cosa que cuando lleguen, cuando ellos se conecten, aparezca ahí mi posteo dentro de la línea del tiempo de ellos, ¿sí? Es clave el tema de las estadísticas, es fundamental el tema de las estadísticas, ¿sí? Y yo ahí lo que les puse es publicar, medir, evaluar y volver a publicar. Ese sería como el ciclo
o la metodología que nosotros deberíamos aspirar, ¿sí? Publico, mido, evalúo, me fue bien, me fue mal, corrijo lo que tengo que corregir y vuelvo a publicar. Por último, gente, lo que no quería dejar afuera era el tema de los stories y de los reels. No sé si se acuerdan, Instagram ahora sacó una especie de vil copia de lo que es TikTok en realidad con el tema de los reels, ¿sí? Que básicamente estos reels son como unas historias que son un poquito más largas en realidad, pero no desaparecen a las 24 horas de publicadas, sino que permanecen en el tiempo, ¿sí? La gente las puede buscar. También puedo tener hashtags adentro de los reels y también puedo tener CTA, porque la CTA genera interacción, ¿estamos de acuerdo? Entonces también puedo tener CTA ahí adentro. ¿Para qué me va a servir a mí las stories? Que LinkedIn sacó stories esta semana, la semana pasada prácticamente, ¿sí? O sea que prácticamente tenemos stories en todas las redes sociales, ¿sí? Reels o TikTok, que básicamente es un reel en sí mismo, nos van a dar a nosotros estas dos herramientas muchísima visibilidad a nivel genérico, ¿sí? Yo no les recomendaría nunca que ustedes vuelquen contenido, entre comillas, de calidad dentro de las stories o dentro de los reels, ¿ok? Sí les diría, utilicemos las stories y utilicemos a los reels como herramienta de tracción hacia el posteo que nosotros acabamos de publicar, ¿sí? Bueno, Gus dice que están los fleets de Twitter también, que son como las stories, ¿estamos de acuerdo? Básicamente está eso. Es muy bueno para ganar exposición, ¿se entiende? Las stories son muy buenas para ganar exposición. Pero el problema que tienen las stories, o la característica que tienen las stories, que para nosotros es un problema, es que a las 24 horas desaparece directamente. Entonces, si ustedes se fijan, hay mucha cantidad de cuentas que comprende este concepto y lo que dice es, publica en las stories nuevo posteo. Y cuando yo publico, hago clic, por ejemplo, presiono con el dedo, me lleva directamente a esa historia, o me lleva a la línea del tiempo, ¿sí? O me lleva a algún lugar en particular. Entonces, no desperdiciemos las stories como herramienta de exposición de nuestro contenido. Pero no mantengamos el contenido de calidad únicamente en las stories, sino que lo ideal sería, Juaco dice que la opción ya no está en Instagram, sí, la opción de compartir y convertir en story desde el contenido ya no está, pero sí podemos publicar directamente para llevar a la gente a nuestra línea del tiempo, ¿sí? Entonces, utilicemos las stories y los reels como una herramienta de exposición de nuestro contenido de calidad. ¿Se entiende más o menos hasta acá, gente? No se entiende como la historia, ¿sí? Una de las cuestiones que a mí me parece más importante de todas es que nosotros empecemos a entender el sistema lógico de funcionamiento, ¿sí?, que tiene las redes sociales, porque si nosotros entendemos el sistema lógico que tienen las redes sociales, ese sistema lógico es el que nos va a ayudar a que podamos hacer que las redes sociales empiecen a trabajar, empiecen a traccionar a favor nuestro en realidad, ¿sí? Así que nada, yo quería agradecerles fundamentalmente que me hayan escuchado toda esta sarta de pavadas que les puedo haber dicho durante todo este tiempo, pero la idea era que compartir con ustedes de alguna forma esto que es para nosotros en realidad es una herramienta, pero súper recontra muy importante, siempre y cuando nosotros podamos usarla a favor nuestro en realidad, o como dijimos al principio, para poder capitalizarlo en realidad en alguna instancia y poder prestar un servicio también de marketing digital para nuestros clientes dentro de las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, Emma. Buenísimo, Emma. Hay algunas preguntas, en realidad hubo mini charlas están comentando, la verdad que me queda una sensación de que el contenido de esta capacitación es obsoleto todo el tiempo. La primera pregunta, tengo miedo que ya me desaparezca de acá. El contenido va variando. Creo que Augusto pregunta, ¿recomendada algún libro que hable de todas estas cosas?
Satanás. Mira, libro como libro en realidad no te podría recomendar nada en sí mismo, ¿sí? Ahora, yo sí te podría decir, estaría bueno que ustedes empiecen a seguir determinados referentes del marketing digital, que no son necesariamente diseñadores, pero está bueno el cómo encaran en realidad ellos el tema de las redes sociales y el manejo de redes sociales. Nico Leoni, por ejemplo, es de acá de Córdoba, la tiene atada con lo que es redes sociales, sé que lo pueden empezar a seguir también a él. Hay un montón de gente que maneja eso. Yo lo que les puedo decir es esto. A mí una de las cuestiones que a mí me interesa fundamentalmente es de que ustedes internalicen el principio lógico. Entonces, por ahí decirte un autor sería, bueno, mira, anda, léelo y seguilo. Pero acá lo ideal estaría bueno en esto. Que ustedes empiecen a experimentar, y esto es prueba de error. ¿Estamos de acuerdo? De todas formas, para seguir a un par, está Maru Copland, está Nico Leoni, está, ahora se me fue, bueno, está alguien que es mi asesor personal, en realidad de hace muchísimos años. Él es catalán, pero habla en castellano, así que no hay ningún inconveniente en eso. El nombre, no se me van a reír en realidad, el nombre es Joan Boluda. Ese es su apellido en realidad, pero lo pueden buscar. El tipo es muy grosso en todo lo que es marketing digital en realidad, y está bueno esto, de verlo. Él viene de las finanzas, no es diseñador, pero sabe mucho, sabe muchísimo con respecto a eso. Así que lo pueden seguir desde ahí. Bueno, hubo un par de comentarios que estas cosas que siempre nos hacen pensar si el diseñador tiene que trabajar gráficos, ¿no? Exclusivamente en la parte gráfica, o ya la parte digital es ineludible. Un par de comentarios entre Maggie y Diego era, sumale a esto que hoy casi es requisito excluyente ser diseñador gráfico, community o marketing digital, y yo le agrego todo junto, y Diego le responde, estamos trabajando gratis. O yo le diría algo más acertado, me parece que es, estamos haciendo la tarea de muchas personas a la vez. No es ninguna pregunta, pero quería saber tu parecer. Sí, yo dividiría acá las aguas en dos en primera instancia. Yo acuerdo con que estamos trabajando gratis en este sentido. Estamos trabajando gratis para las redes. Porque al generar contenido estamos trabajando gratis para las redes. Las redes no nos pagan a nosotros por generar contenido. La única red social que nos paga es YouTube. ¿Sí? Es la única red social, por eso si ustedes se fijan, la mayoría de los vamos a decirle, de los influencers, entre comillas, que me parece que les va a quedar grande el saco, pero la mayoría de los influencers hacen el vector de tracciones desde las redes hacia YouTube, porque al tener mayor cantidad de visualizaciones en YouTube, ganan plata. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por otro lado, yo también acuerdo en esto que los diseñadores gráficos tenemos que hacer un montón de cosas en realidad, ¿sí? Pero un montón de cosas. Ahora, sí me parece interesante de que nosotros entendamos el concepto de cómo funcionan las redes, porque posiblemente podemos incorporar a un tercero, ¿sí?, para que se haga cargo de esa parte en particular y no quedar nosotros como cero a la izquierda en la parte de la generación del contenido, ¿sí? Y corrernos posiblemente de algo que no nos va a gustar, que es el community management, que es el tema de responder, sí, mira, tal cosa, tal. ¿Me explico? Entonces, me parece que por ahí está bueno desde eso. Posiblemente, digo, haya diseñadores gráficos que no se quieran dedicar a la parte digital y que no les interese, pero sí me parece interesante que se entienda el concepto de cómo funcionan para poder aportar desde el diseño gráfico a esa disciplina que es la parte del marketing digital en particular. Así es, sí. Bueno, ahí Manuel agrega que se pide community manager con conocimiento de diseño gráfico. Sí, bueno, eso también es cierto, en realidad. Pero yo lo que te puedo decir es desde mi experiencia personal en realidad, cuando yo empecé a trabajar allá hace mucho tiempo, no se había creado la rueda todavía, siempre tuvimos que hacer un montón de cosas en realidad, siempre hubo que hacer un montón de cosas. Pero a mí el diseño gráfico siempre fue la puerta de entrada
para todos mis trabajos. Entonces el tema es decir, bueno, primero, antes que nada, diseñador. Después, en todo caso, viene el resto, que es como complementario al diseño en particular. Así que yo diría, habría que seguir en esa línea. Pero bueno, capaz que alguien más va por otro lado y le va muy bien. Bien. Voy a tratar de entender la pregunta de Claudina. Si es un medio de comunicación web que produce principalmente informes de investigación en las redes sociales, por ejemplo Facebook, una modalidad podría ser distribuir 3 o 4 publicaciones con un breve párrafo y link para dirigir al usuario al sitio web. Exactamente, ahí vos vas a tener parte del contenido en realidad, o posiblemente un informe lo podés desmembrar en 3, 4, 5, 10 posteos, no todos juntos, pero sí posiblemente intercalados, y la CTA ahí podría ser, che, vamos directamente a este sitio web, y en este sitio web directamente, ahí lo pueden tener ustedes, digo, ahí puedo leer el informe en profundidad, posiblemente haya que me tenga que suscribir o no, o lo que sea, pero ese sería como el vector. De redes tengo como una especie de preview y después lo llevo al sitio para que descargue el informe o lea el informe completo. Bien, entre Diego, Javier y Cintia, Diego decía, el call to action es recomendable también en los sitios web. Sí. Javier le responde, pero rankea mejor por la interacción, no por el CTA en sí. Claro, en realidad eso es cierto. Perdón, Emma. Pero Sí. solo si ha respondido genera algoritmo, eso está bueno para. ¿Cómo no te escuché, Gus, la pregunta? Si ha respondido genera algoritmo. No, el algoritmo da puntos o rankea en el momento que vos publicás y empieza a sumar puntos durante los primeros 60 minutos en función de la interacción que vos tengas, ¿sí? Si ese posteo no tiene CTA y está rankeando muy bien, va a rankear muy bien, no porque tenga o no tenga CTA, digamos, el comentario es acertado. La CTA, por tener CTA, acuérdense esto, las redes sociales no saben qué estamos escribiendo nosotros, no saben si escribimos en serio, en broma, en chiste, con sarcasmo o irónicamente. Entonces, no sabe si tenemos CTA o no tenemos CTA, ¿se entiende? Pero sí sabe en realidad que la gente interacciona con ese posteo en particular. ¿Sí? Entonces, el tener una CTA va a ayudar a que ranquee mejor dentro del algoritmo. Ese sería como el resumen. Bueno, 2 en 1, porque Diego está activo. Conviene poner el link a nuestra web en Instagram. Y acá pregunta por otro lado también si las redes sociales ya le han ganado terreno a los sitios web. Mira, las redes sociales le ganaron muchísimo terreno a los sitios web. Básicamente porque nos dan un molde empaquetado y listo para usar que no tengo que ser un ingeniero en sistemas para poder desarrollar un sitio web en particular, como podría haber sido, por ejemplo, a principios de los 90, que tenías que saber un montón de cosas para... Ahora, la cosa es simple, yo siempre digo lo mismo. Vos podés tranquilamente generar, y esto que se entiende bien desde el buen sentido de la palabra, podés generar un comercio de tus servicios de diseño sin tener sitio web. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo los llevo a la red social y en la red social interactúo directamente con el potencial cliente. Ahora, el problema que yo tengo ahí es el siguiente. El momento en que la red social decida apagar la luz y cerrar, yo perdí todo mi capital automáticamente con esa red social. Entonces, bajo ese parámetro, si yo tengo después de la red social un sitio web y yo lo que hago es traccionar a todos los usuarios vía red social a mi sitio web es mío, lo tengo yo y no me lo saca nadie. Y cuando la red social muera o surja otra que la suplante, yo voy a seguir teniendo todos los contactos y toda la información en mi sitio web. ¿Sí? Está bueno. Yo te pregunto porque no sé si lo podés dejar por escrito, el sitio web de los hashtags, para Sí. ver, ¿no? ¿Lo dijiste? Hashtag G5. Ah, bien. A ver, déjame que hashtag... Ahí, y sobre los hashtags había 2 preguntas. Una buena opción podría ser buscar hashtags en cuentas similares, que tengan mucha interacción. Bueno, sería una investigación de la competencia eso. Sí. Y pregunta, ¿sirve para colocar
hashtag y nuestra marca? La marca como nombre de empresa o nombre de... Sí, tranquilamente. De hecho, eso es algo que yo particularmente con mis clientes hago mucho. ¿Sí? Un eslogan. Un eslogan, por ejemplo, o cierro directamente con hashtag el nombre de la empresa. ¿Sí? Automáticamente cierro con hashtag. Toda la lista de hashtag, generalmente lo cierro con la lista, con el nombre de la empresa. ¿Sí? Me gusta mucho cerrar de eso porque además le da como pertenencia al posteo. No me da más puntos ni positivos ni negativos, pero al potencial usuario sí le dice que le está interesando esta empresa en particular. Bien. Franco tiene 2 preguntas. ¿Es considerado Reels un reemplazo de Instagram TV? Y por otro lado, ¿qué recomendás para promocionar las publicaciones del feed con la limitación de no poder compartir publicaciones en las stories? Si Reels está por suplantar a Instagram TV, yo creo que sí. En algún futuro, posiblemente no muy lejano, creo que sí, que lo va a reemplazar. Para mí Instagram TV fue como... Instagram salió a competirle a YouTube y no pudo tocarle ni el dedo gordo del pie directamente. Entonces está ahí como que queda. Cuando querés publicar videos muy largos, Instagram TV. Reels sale como competencia contra TikTok, cuando vieron que les empezó a sacar mucha cantidad de usuarios que estaban migrando de Instagram hacia TikTok, dijeron, bueno, vamos con este mismo formato en alguna instancia, ¿sí? Y con respecto a lo que es la promoción de los posteos, lo ideal sería no montar una estrategia de visibilización de los posteos a través de campañas pagas. Esto no quiere decir que no hay que pagar, sino quiere decir que no hay que montar, yo recomiendo no montar una campaña a través de posteos pagos, porque el día que vos te quedes sin plata, te quedaste sin campaña directamente. Entonces, en ese sentido es mejor ir construyendo de a poco, ¿sí? A través de contenido de calidad y a través de los posteos y la periodicidad de los posteos, un corpus de seguidores como mucho más interesante, que el día que no tengas plata, podés seguir publicando y no vas a tener tanto inconveniente. Ahora, cada tanto, está bueno pegarle un empujoncito a cualquiera sea la red, ¿sí? Pegarle un empujoncito con la promoción de algún posteo, o la promoción de alguna story, o la promoción de algún algo. Salvo en LinkedIn, que por las dudas aclaro, el monto mínimo de inversión en LinkedIn es $100. El que quiera pagarlo, buenísimo en realidad, ¿sí? Mientras que en Instagram, Facebook y en las otras redes, el monto mínimo son 80 pesos, 86 pesos, de acuerdo al valor del dólar oficial. Más el 30 y más el 35. Sil pregunta cómo se puede incluir a Behance. Behance, la única forma que tenemos de incorporarlo es en el perfil de la red social, el perfil nuestro dentro de la red social, poner ahí el portfolio de Behance directamente. Yo con Behance me parece súper interesante, pero a mí me parece como... Esto es una opinión personal mía, gente, no quiere decir que sea así, pero yo lo veo como súper endogámico hacia los diseñadores, ¿no? Es como que nosotros entramos y nosotros lo entendemos y nosotros nos vemos ahí, pero las veces que he probado hacer entrar a externos, ¿sí? Gente que no tiene nada que ver con el diseño, a ver perfiles de Behance, como que se pierden en alguna instancia. Entonces digo, si voy a tener Behance, si voy a tener Instagram, bueno, posiblemente me conviene quedarme en Instagram directamente. ¿Me explico? Que ya como la gran mayoría lo sabe utilizar. Ahora, quiero tener Behance, no hay ningún inconveniente, nadie me va a cobrar multa, ni mucho menos. Lo ideal sería poner el hipervínculo hacia ese perfil concreto de Behance dentro del perfil de la red social en particular. ¿Qué opinas de los sitios como Linktree para apuntalar eso? Que no sabes cuál poner, sino qué link poner. Bueno, si van a utilizar sitios como Linktree, pongamos Linktree y dentro de Linktree ponemos todo el listado de sitios que vamos a hacer. Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar ahí en ese punto de vista es la economía de los clics, que es como una teoría súper vieja que viene del año 2000 más o menos, pero al día de hoy sigue vigente. Digo, el seguidor llega a mi perfil a través de un posteo y después va a hacer clic y lo llevo a otro lugar para que vuelva a hacer otro clic. Se lo estoy haciendo hacer 4 clics para ver un trabajo mío. Está como muy largo el recorrido, ¿se entiende?
En algunos casos Linktree funciona fantástico en realidad, porque es decir, che, este es el post, te dejo ahí las cosas que voy publicando en segunda instancia. Lo importante está en la línea del tiempo. Pero habría que ver bien el caso. Bien. Bueno, ahí preguntan por tu trabajo, no sé, tu sitio web, cuál es hoy, quiere chusmearte, básicamente. ¿Me van a estoquear en realidad? Quiere saber qué estás haciendo y con quién. Yo ahora actualmente estoy trabajando para un par de organizaciones que son súper interesantes en lo que hacen en realidad. Women in Localization es una organización de mujeres, fundamentalmente. Son todas traductoras, pero no son traductoras, sino que dentro de la traducción ellas hacen localización, que es traducir a un modismo de lenguaje en particular. Entonces, traducen al argentino cordobés, no traducen al español en realidad, ¿sí? Y es una organización que está súper interesante porque está a nivel mundial, entonces tenemos gente de Japón, gente de Rusia, gente de Croacia, gente de Inglaterra, gente de Estados Unidos, gente de Argentina, y nada, se arman unos lindos quilombos comunicacionales que hay que resolverlos de alguna forma, tanto en redes como en el sitio web. Desde ahí, con eso, y con Candy, acá en Candy en realidad es que es venir a despuntar el vicio y compartir con los alumnos en marketing y en diseño web, justamente eso es juntarnos N cantidad de veces a la semana en realidad y poder compartir esto de, bueno, cuáles son los tips, cuáles son los procesos lógicos, cuáles son los puntos para trabajar. Así que eso sería como lo más enviciante. Y la fundación, que bueno, que sigue ahí, tipo caballito de batalla en realidad, trabajando para los diseñadores hace ya muchos años, como 12 más o menos. Ya le perdí la cuenta. Buenísimo. Bueno, vamos a comenzar a cerrar. Ahí alguien preguntó por ADG en sí misma. Ahí le dejamos un link para que vea nuestro sitio, nuestras redes, nuestra propuesta. Inscríbanse en la ADG. No sé quién no está inscrito, pero inscríbanse en la ADG. Sergio, ¿querés hacer el cierre vos? Y si no, básicamente sí, les agradecemos. Sí, perdón. Sí, quería hacer un cierre. Bueno, agradecerle a Emma por la charla, que la verdad estuvo muy, muy bien. Algo que yo no le agradecí al principio es que ha sido una parte muy importante también, si bien no está en la comisión de la ADG, ha ayudado muchísimo a la conformación de la ADG, nos ha dado una mano muy interesante. Y además decirles que además él es el asociado número 1. Todavía estábamos en prueba de testeo y él no se aguantó y puso su tarjeta Mercado Pago. Digo, pero todavía está en estado... Todavía, claro, por ansioso. Todavía está en estado de prueba. Bueno, así que Emanuel es el ADG número 1 asociado. Así que bueno, agradecerte eternamente por todo lo que has hecho también por la ADG y no solamente por la ADG, sino por lo que venís haciendo también con referencia, con el tarifario, el famoso tarifario que ha ayudado a tantos diseñadores. Así que bueno, un abrazo grande y agradecer también al resto de los participantes y bueno, y si quieren pueden ingresar a adg.com.ar, conocer la propuesta de la nueva asociación, todos los beneficios que ya hemos logrado, que estamos firmando nuevos, no solamente con empresas, sino con también entes de bien público o digamos, como la municipalidad, que estamos en curso, el Ministerio de Cultura, varias cosas estamos logrando ahí. Así que bueno, le pedimos por favor si quieren ir y ver información ahí y agradecerle que muchos de los que están aquí presentes también ya están asociados. Así que, bueno, a seguir aportando y a seguir creciendo. Muy bien. Gracias. Yo quiero decir una cosa chiquitita. A mí me parece buenísimo, pero alucinante en realidad el laburo que están haciendo desde la ADG.
que los que somos más viejos hemos visto tantos intentos en realidad, y no arrancaron ninguno en realidad, que ver que la DG arrancó bien, y que, como decía Gus, en un mes ya cuentan con 100 asociados. A mí me parece que es pero súper recontra, hiper archivalorable en realidad, y estaría buenísimo que no se corte, básicamente. Porque si hay algo que nos faltaba al diseño gráfico, además que nos faltan un montón de otras cosas que tienen que ver con la definición profesional, pero no importa eso, pero si hay algo que nos estaba faltando, era esto, que aglutine de alguna forma y que sea nuestro espacio para poder esto, charlar, conversar y compartir. Así me parece que es buenísimo eso. Gracias. Creo que estás muteado, Sergio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un lindo descanso, felices fiestas, feliz año nuevo. Nos vemos en 2021.